No importa. No te llego. Bien. Bueno, con dos conceptos. Uno es, bueno, cómo definimos o cómo definen el arte. Y por otro lado, bueno, si ustedes piensan que hay alguna relación entre el arte y la sociedad, o si el arte tiene alguna función social y viceversa, ¿no? Abro esas dos inquietudes como bueno, para que empecemos a hablar, no se preocupen, por acá nadie va a evaluar a nadie, así que podremos hablar tranquilamente. Una cuestión, digamos, primero, antes que nada, cuando hicimos este taller, una de las discusiones fue cómo denominarlo. En un principio habíamos pensado en arte y capitalismo, una cuestión de qué relación contradictoria o incluso de oposición hay entre el arte y el modo de producción capitalista, ¿no? Después habíamos pensado, bueno, ya el capitalismo ya no lo defiende nadie, es decir, obviamente la clase social que sí está dispuesta a defenderla, pero digo, por lo menos en el inconsciente colectivo no está instalado esta idea de que del fin de la historia, de Fukuyama en su momento, en los 90, ya nadie dice el capitalismo es la bonanza y con el capitalismo vamos a crecer todos. Entonces digamos que era medio anticuado quedarnos con esta concepción de anticapitalismo, ¿no? En una discusión que ya partimos sobre la base de que hoy la sociedad no opina que el capitalismo sea bonanza, ni mucho menos. Entonces, otra idea se nos había ocurrido era la antirrevolución. Bueno, los horizontes de revolución, si bien empezó a haber ciertos procesos a partir del 2011, con la primavera árabe, con Turquía, Egipto y demás, pero bueno, fueron procesos revolucionarios que fueron, por diversas razones, que vamos a traer a colación ahora, que fueron derrotados, digamos, esos regímenes sobrevivieron con un régimen más bien contrarrevolucionario, derrotándolos abiertamente, y bueno, todo el lío que hay en Medio Oriente, digamos, sobre todo en Siria, bueno, ahora hace poco todo el bombardeo que hubo en Palestina, toda la ofensiva israelí contra el pueblo palestino. Entonces, digamos, nos parecía igual como más adecuado que justamente como el 5 de mayo se cumplió los 200 años de Karl Marx. ¿Puedo explicar? Adelante. Como se cumplieron 200 años de nacimiento de Karl Marx, e incluso no solo, digamos, de Izquierda Diario sacó notas al respecto, sino que Página 12, es decir, la prensa que hoy por hoy sigue buscando alguna alternativa kirchnerista al macrismo, e incluso Durán Barba, que es el mentor del macrismo, en el diario Perfil han sacado, obviamente, Página 12 dando una idea de socialismo progre, digamos, es decir, de distribución de la riqueza y no de terminar con la explotación del hombre por el hombre, y Durán Barba obviamente diciendo que Marx era un racista, xenófobo, digamos, tirándose, digamos, tergiversando todas las ideas de Marx para decir que era la maldad personificada. Entonces, digamos, evidentemente Marx sigue produciendo debate, tanto en la burguesía que gobierna como la que se propone como oposición, y entonces desde la izquierda nos parecía importante poder discutir en el marco de una discusión sobre arte, poder traer a colación esta discusión más general que es el marxismo. Un poco eso como introducción porque, digamos, para que explique un poco, también se cumplen los 50 años del Mayo francés. Bueno, había ahí, digamos, todo el marxismo situacionista que plantea estas ideas románticas de la imaginación al poder y demás. Pero en todo caso, lo que sí pone en evidencia la crisis capitalista actual, la profundización de esa crisis, que empieza a verse claramente también en Argentina y demás, lo que pone en evidencia es que el marxismo de alguna manera empieza
a ser un factor actuante nuevamente, un factor de discusión, no solamente teórico, sino también práctico, cuya máxima expresión a nivel mundial hoy por hoy es, como organización sigue siendo el Frente de Izquierda, una referencia a nivel mundial de una izquierda que puede organizarse y está dando ciertas batallas, que tiene visibilización, que está en los conflictos obreros puntuales, entonces en ese marco, cuando fue la caída de Lehman Brothers y demás, cuando empieza toda esta crisis capitalista total, empiezan a surgir libros como el de Daniel Ben-Said, que se llama Marx ha vuelto, o el de Terry Eagleton diciendo por qué Marx tenía razón, es decir, vuelve a salir esto de que Marx sigue siendo ese fantasma, como decía en el Manifiesto Comunista, que empieza a recorrer el mundo nuevamente por la crisis capitalista mundial. Es un poco esto como introducción para decir por qué artimarxismo y no articapitalismo o artirevolución. Bueno, parecía que el marxismo empieza a través de ser un punto de discusión. Pero quiero tomar un aspecto y para introducirnos ya en toda la discusión por tirando, vos trajiste a colación a Van Gogh, esto por eso agarré el celular, lo busqué, me hiciste traer colación esto que escribió alguna vez Eduardo Galeano, que sería un poco lo que definiría a qué vamos con este taller de arte y marxismo, ¿no? De Galeano, con respecto a Van Gogh, que también está muy relacionado con Roberto Arlt, lo podemos llevar a cualquier otro artista, es 4 tíos y un hermano estaban dedicados al comercio de obras de arte, pero él consiguió vender un cuadro, solo uno, en toda su vida. Por admiración o por lástima, la hermana de un amigo le pagó 400 francos por un óleo, El viñedo rojo, pintado en Arles. Más de un siglo después, sus obras son noticias en las páginas financieras de diarios que jamás leyó. Son las pinturas más cotizadas en galerías de arte donde nunca entró, las más vistas en museos que ignoraron su existencia y las más admiradas en academias que le aconsejaron que se dedicara a otra cosa. Ahora Van Gogh decora restaurantes que le negarían comida, consultorios de médicos que lo encerrarían en el manicomio y estudios de abogados que lo meterían preso, ¿no? Van Gogh, digamos, famoso por los girasoles, pero también, entre otras cosas, ha retratado a los comuneros de París, ¿no? Bueno, la Comuna de París fue el primer gobierno obrero en 1871. Van Gogh tenía ese compromiso. Entonces, bueno, un poco con esta idea, ¿no? Por qué relación hay entre arte y sociedad, digamos. Acá el compañero tiró un concepto que sería el arte como resultado, ¿no? Eso es una primera aproximación, es decir, toda producción humana en realidad es el resultado de una combinación de factores, pero sobre todo de relaciones sociales, ¿sí? Entonces ahí en realidad podríamos tomar esto que el arte lo podemos definir por su relación social, ¿no? Pero antes de entrar muy en detalle en esto, para entender a Marx hay que entender cuál es su lógica más general. Para Marx, él tenía una mirada más bien totalizadora de la realidad, es decir, trataba de no escindir un aspecto de la realidad de otro, sino más bien de ver su unidad y en términos dialécticos una unidad diferenciada, es decir, una unidad que tiene elementos que son diferentes, incluso contradictorios, incluso contrapuestos, pero que funcionan en esa unidad. Entonces, digamos, en esa mirada que tiene Marx, él se va a oponer a la especialización de la filosofía, o a la especialización del arte, o a la especialización de la abogacía. Digamos, él más bien tenía un criterio que englobaba, digamos, todos estos modos de conocimiento. ¿Por qué? Él veía que eso no estaba bien, digamos, desde ese punto de vista. Además podemos decir que no es un especialista en el arte, tampoco hay una estética marxista en el sentido de que se haya dedicado a analizar la estética en términos de filosofía. Más bien, él lo que empieza a analizar es qué pasa con la división del trabajo, ¿no? Entonces empieza a ver que el capitalismo, digamos, él tuvo si se quiere, la posibilidad de estudiar el capitalismo en su pleno desarrollo, ¿no? Entonces pudo, como un médico,
dedicó con un bisturí ir analizando pieza por pieza el capitalismo, que es lo que más está desarrollando el Capital, pero que en realidad el Capital también es un resultado de una serie de investigaciones previas que ha hecho Marx, también con contradicciones, obviamente. En ese trabajo de bisturí que hace sobre el Capital, empieza a ver que la división del trabajo es un elemento clave en ese análisis. Entonces hay una diferenciación que la burguesía pretende cristalizar, que sería entre el trabajador intelectual y el trabajador manual, ¿no? Es decir, entre un proletariado que tiene jornadas de trabajo de 8 o 12 horas, o más, incluso en algunos casos, en un trabajo sumamente alienante, mecánico, y un sector que serían los gerentes y todo, que serían los que se especializan en el trabajo intelectual, que sería toda la parte administrativa y demás, que piensan cómo hacer rendir mejor la productividad, cómo, sin importar qué efectos tenga sobre el cuerpo del trabajador, porque como ya Marx pudo también analizar, digamos, para la burguesía, el proletariado no es más que una pieza más de toda la mecánica del capital, ¿no? Es decir, es una fuerza de producción más, ¿no? Ahí está la parte de la deshumanización, ¿no? que empieza a ver Marx, que está muy bien desarrollado en el Manifiesto Comunista. Entonces, digamos, en ese sentido, Marx va a decir, bueno, una de las primeras condiciones, digamos, él era escritor, periodista, se especializaba mucho en periodismo, pero también tenía una gran avidez por el arte, un gran lector de Goethe, sobre todo, pero le gustaban también las novelas policiales, que en esa época estaban como en auge. De hecho, Daniel Ben-Said en el Marx ha vuelto destaca de que el Capital en realidad está pensado en términos policiales, de ficción policial. Incluso plantea que hay una trilogía tipo Millennium, donde lo que Marx trata de desentrañar es quién es el asesino de tantos proletarios. Entonces, bueno, y descubre cuál es el secreto con el cual la burguesía mata a tantos proletarios, que sería este concepto de la explotación, del plusvalor, es decir, cómo el capitalista se hace rico. Bueno, se hace rico a costa del trabajo no remunerado del obrero, es decir, el empresario paga por 8 horas de trabajo en un día, el resto de las horas son gratis. Entonces, ahí obtiene su principal ganancia. Entonces, en ese sentido, digamos, él va a tener, digamos, va a ser una combinación, digamos, su sistema de pensamiento va a ser una combinación del lado de la economía. Él va a estudiar lo más avanzado de la economía inglesa, que era David Ricardo, que era Adam Smith, bueno, y ahí es donde emprende todo su análisis, su trabajo de política económica. Va tomando elementos, como por ejemplo el concepto de trabajo, y lo empieza a desarrollar, y empieza a entrar en debate con estos analistas. De la sociología francesa va a tomar el concepto de lucha de clases. Muchos piensan o asocian que lucha de clases es sinónimo de Marx, en realidad es muy previo a Marx. Marx lo que en todo caso desentraña es que el proletariado es la única clase social capaz de terminar con la lucha de clases, porque la única clase capaz de terminar con una sociedad de clases sociales, es decir, de antagonismos sociales, que eso lo vamos a ir desarrollando en otros encuentros, donde surgen las discusiones sobre cultura proletaria entre proletarios, si es posible o no. Y por último, de la filosofía alemana, el cual él mamó muy joven, toma o mejor dicho, descubre en su proceso que el era anti-hegeliano, pero en el proceso de análisis, sobre todo en 1858 más o menos, cuando está todo el proceso de análisis de la política económica, descubre que en realidad Hegel no estaba del todo equivocado. Empieza a ver que en realidad la dialéctica tenía una relación con la realidad, y es donde pone esta dialéctica idealista de Hegel, la vuelca sobre los pies, es decir, sobre la tierra, y empieza a ver que la realidad misma tiene una dinámica dialéctica en el sentido de
contradicciones de sus términos, es decir, que es una unidad diferenciada donde hay contradicciones. Entonces, que la realidad misma tiene contradicciones que hace avanzar a la humanidad desde lo económico, lo cultural, lo político, etc., ¿no? En ese sentido, esa, digamos, sería la mirada global que tiene, digamos, Marx y Engels, porque en realidad fue un trabajo común que hicieron. Entonces, en ese sentido, entra ellos, incluso dentro del Capital, que uno diría, bueno, es meramente económico, siempre están metiendo alguna cuestión sobre cultura y arte, ¿no? Siempre están pensando, bueno, ¿por qué piensan esos tipos? Porque ellos lo que veían que el arte tenía esta cuestión de intrínseca de la humanidad, de la emancipación, de la alienación en el buen sentido, no en el sentido capitalista, sino en el sentido de filosófico, de ponerse fuera de sí, ¿no? Esto de que el hombre necesita poner fuera de sí lo que siente, lo que piensa, y materializarlo, ¿no? Entonces, digamos, ahí siempre está ese vínculo, ¿no? Como el arte y la cultura ellos lo veían como algo que realmente podía trascender a la humanidad. Por eso van a encontrar que ellos jamás hacen ni siquiera un ensayo particularmente sobre arte, pero sí, sí van a discutir o a criticar a ciertas obras de arte o ciertos artistas, o en el marco de un análisis de la economía van a mostrar cómo eso se expresa en el ámbito concreto del arte y la cultura, ¿no? Entonces, para arrancar por ahí, podemos decir que lo que hace Marx es transformar esta dialéctica en una dialéctica materialista, ¿no? Él ya, para 1844, o sea, 10 años antes, ya venía forjando su concepción de materialismo histórico, es decir, empieza a cuestionar estos historiadores que tenían una visión medio idealista, en la que pareciera que solo los grandes próceres hacían avanzar a la historia. Bueno, si calculó vos, David, seguro te acordás, en el poema de Bertolt Brecht, donde pone el eje, ¿no? De que dónde están esos miles de obreros que levantaban las pirámides egipcias, dónde están esos que ponían el cuerpo y la sangre en las batallas, donde, digamos, que en los libros de historia no se nombran, siempre pareciera que era una cuestión de líderes y nada más. ¿Cómo? Pregunta por un obrero que y bueno, entonces ahí Marx empieza como a cuestionar esa mirada idealista de la historia y empieza a poner el eje sobre las clases sociales que son las que avanzan o retroceden en la lucha de clases, ¿no? Ahí empieza a fomentarse esto el materialismo histórico. Ya para esa época hace las tesis de Feuerbach, ¿no? Entonces yo acá les quería traer a colación algunas cuestiones de las tesis de Feuerbach. Feuerbach era un materialista vulgar, digamos, que planteaba que las ideas eran un mero reflejo de la realidad y nada más, no había peso en el sujeto. Es decir, muchas veces van a encontrar que muchas críticas al marxismo en realidad son críticas que incluso Marx mismo le ha hecho al materialismo vulgar. Muchas veces se asocia marxismo con un materialismo liso y llano, en la que pareciera que solo la realidad determina la conciencia y que la conciencia no tiene nada que hacer con la realidad. Cuando Marx era no absolutamente lo contrario, porque no negaba que la realidad nos condiciona, pero también ponía el eje en la necesidad de tomar conciencia para poder transformar la realidad, ¿no? Y transformando la realidad, transformarse a sí mismo, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en la tesis 3 hay una película que se las recomiendo, que es, ¿cómo se llama? La última de ficción, La vida de joven Marx. Bueno, ahí salta que estas tesis la hicieron en una noche de parranda con Engels, pero, o sea, bueno, también eran
Entonces dice, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, ¿no? Esto, ¿no? Como lo que estábamos hablando recién, y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Esto lo vendría viendo más de un docente. Claro, sí. Que el propio educador necesita ser educado. Entonces, después dice, la coincidencia, la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Es decir, acá es donde Marx empieza a introducir esta noción de praxis, ¿no? Que es una unidad justamente también diferenciada entre teoría y práctica, ¿no? Cuestiones que después otros revolucionarios van a ir tomando, como esta idea de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, bueno, ¿no? y diferentes ideas que surgen a partir de estas tesis de Friedrich. Finalmente, entre otras tesis, la última tesis, de la tesis 11, que es la más famosa por ahí, es la que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Acá también hay toda una discusión, ¿no? Es decir, porque parecía que acá está negando el aspecto de la lucha teórica, ¿no? Es decir, de como que es simplemente hacer y no reflexionar la propia práctica. Algunos quieren llevarlo a ese modo de interpretar la tesis 11. En realidad lo que se plantea es que es, la interpretación también es una lucha política. Digamos, en el momento en que interpretamos hay posiciones, hay una ideología, hay una conciencia de lo que queremos transmitir y que refleja muchas veces esa práctica y muchas veces la cuestiona para poder modificarla. Entonces, esto lo traigo a colación por esta idea de que quién determina qué es el arte, ¿no? Que habían tirado también por acá. Es decir, quién lo determina. En realidad hay muchas definiciones, hay muchas interpretaciones. Lo que sí son interpretaciones que están en lucha política. Digamos, y el que piensa que voy a estar libre con mi obra de arte y no quiero ninguna interpretación de mi obra porque soy puro y qué sé yo, tiene que saber que queda atado a la libre interpretación de otros, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ahí entra esta cuestión de la lucha política en cuanto a las interpretaciones. Sí, inclusive con lo que vos recién, uno se toma del arte, no lo muestra, se lo queda como propio. Sí. Es un arte inconcluso en todo caso, porque no tiene interpretación. El arte sería, en todo caso, cuando llega la interpretación a una lectura. Pero el arte en realidad es el objeto cuando es interpretado, cuando otra persona, otro igual, ¿no? Se conmueve con ese objeto, sea una foto, un texto, una película, sin vocales. Bueno, entonces para avanzar un poquito, digamos, uno de los descubrimientos de Marx y Engels va a ser, dentro del materialismo histórico y después con el descubrimiento del materialismo dialéctico. Hablo de descubrimiento porque realmente es un descubrimiento, es un hallazgo de Marx poder ver que justo cuando él estaba haciendo los análisis política económica estaba trabado y no me acuerdo si qué obrero le envió de regalo la lógica de Hegel, y ahí cuenta que Marx empezó a releer la lógica de Hegel y empezó a descubrir que ahí habían elementos como para poder hacer avanzar el análisis de capital y todo. Entonces, ahí empieza lo que descubren es estos modos de producción, ¿sí? A nivel histórico. ¿Sí? El modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, ¿no? Y cómo derivar el modo de producción capitalista, ¿no? Esto de los modos de producción, pero no solo como ¿qué determina el modo de producción? ¿Qué es lo que determina los modos de producción? Entonces ahí empiezan toda su investigación, empiezan a ver esto del desarrollo de las fuerzas productivas.
¿En qué consiste el desarrollo de las fuerzas productivas? Consiste en el desarrollo de la técnica más la cultura, ¿no? Entonces, y técnica y cultura como dos conceptos, como una unidad diferencial. Es decir, no hay técnica sin cultura, no hay cultura sin técnica. Ahora, acá empieza toda una discusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa el desarrollo de la fuerza productiva? ¿Qué significa técnica? ¿Qué significa cultura? Entonces, digamos, acá justo también en el siglo XIX empieza esto de la... surge Charles Darwin con, digamos, el origen de las especies, y entonces, digamos, empieza, digamos, toda esta ideología eclesiástica que fue la que tuvo su principal dominio durante todo el modo de producción feudal, más toda una serie de burgueses ilustrados que tenían que confrontar con eso, con esa ideología eclesiástica para fomentar el desarrollo de una burguesía, digamos, como clase social. Entonces, en esas discusiones, digamos, acá entra lo que Marx va a plantear como, bueno, van a empezar a ver a partir de este desarrollo de Darwin como qué papel jugó el trabajo, es decir, la técnica, en relación al desarrollo del hombre, ¿no? Se empieza a ver investigaciones antropológicas que hoy ya son anticuadas para la época en que Marx y Engels accedían a eso, pero que eran todo un hallazgo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí hay un texto de Engels que se llama, que está en el Anti-Düring, que es el papel del trabajo en el desarrollo del arte, ¿no? Entonces, ahí van a empezar a ver cómo el trabajo, es decir, ¿qué sería el trabajo? ¿No? Sería poder modificar la naturaleza según las necesidades nuestras. Ahora, ahí está la dialéctica, modificando esa naturaleza, nos modificamos nosotros mismos. Entonces, eso sería, entonces es una relación dialéctica, una relación contradictoria entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Eso sería el trabajo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de desarrollar técnicas más eficaces para poder controlar mejor la naturaleza en función de nuestras necesidades. De ahí que empieza a generarse todo el desarrollo de estas fuerzas productivas, ¿no? Entonces, digamos, podemos arrancar desde el nómade que encuentra en un palo su extensión del brazo para alcanzar la manzana que está en la otra punta sin tener que instalar el árbol y resolver un problema que, o sea, acortar el tiempo de acceder a una manzana que por ahí tendría que haber escalado y llevarle más tiempo, hasta el desarrollo de canales de riego, agricultura, digamos, y llegar, digamos, pasando por todos esos periodos, llegar a lo que conocemos hoy, que es muchísimo, digamos, ¿no? Que incluso poder estar informados por un celular cualquier instancia. Es decir, cosas impensadas en otros tiempos. Entonces, esa sería la definición del trabajo que empiezan a poner en juego. Entonces, desde esa definición, ¿no? de esta relación entre el hombre y la naturaleza, entra esta idea de que el trabajo es poner fuera de sí, o sea, materializar algo que está en nuestra cabeza, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos decir que una obra de textil es, por más buena que sea, nunca va a llegar al nivel técnico de una araña para tejer una telaraña. Ahora, la araña no tiene la conciencia de la propia tela que está generando. Lo que acá determina la diferencia es que la obrera textil sí toma conciencia del producto que está generando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y estamos hablando de trabajo en general, todavía no entramos en cómo es en el modo capitalista, qué pasa con eso. En general, en estos términos generales, podemos decir, o Marx nos anima a decir, que el arte es un modo de trabajo. ¿Por qué? Porque también el hombre pone fuera de sí algo que está en su conciencia, ¿sí? Y que lo modifica, ¿no? Entonces ahí entra esta idea de que el arte también modifica, porque es un modo de trabajo que modifica, digamos, ya sea nuestra percepción, ya sea
nuestro modo de ver, ya sea nuestra mirada, por ejemplo, esto trajeron a colación, gracias al desarrollo de la técnica, se desarrolló, por ejemplo, la fotografía. La fotografía, entre otras cosas, permitió la democratización del género retrato. El retrato, antes de la fotografía, estaba en manos de los nobles. Solamente el noble podía acceder al retrato de su propio rostro, ¿no? Contratando un pintor, pagándole y que lo sacaran más lindo. Claro, Sí. Bueno, ahora tenemos Photoshop. Ahora, Claro, volvimos. un retrato. Los feos salían. Claro, Sí, pero de esa manera, para agregar, es como que cuando era algo original y único como el retrato, tenía aura, la obra de arte, y cuando pasa a ser multiplicado, pierde esa concepción aurática. Bien, salido Walter Benjamin. Sí, Walter Benjamin va a agarrar estas cosas de Marx para discutir esto. Sí. Qué pasa con el aura en la obra de arte. Por el propio desarrollo de las fuerzas productivas, que es esto que viene de Marx, ¿no? ¿Qué entenderíamos por aura? ¿Cómo? ¿Qué se entendería por aura? Aura para Benjamin va a ser una suerte del aquí y ahora de la obra de arte, ¿no? Esta cuestión de que uno ve una obra pictórica y algo el aquí y ahora de esa persona, y que la fotografía es instantánea y sería una especie de momificación del tiempo que igual trae esta cuestión más de lo emocional, la fotografía, ¿no? Si vos sacas la fotografía de un pariente lejano, qué sé yo, trae lo emotivo inmediatamente, hay como una cosa de esta persona estuvo efectivamente acá, en este tiempo. Lo que permite es la reproducibilidad, y que en cambio la obra de arte es única. Claro, ahí entra después el juego. Claro. Lo único y lo reproducible. Claro, el arte, como vamos viendo, no va a quedar exento del desarrollo de la fuerza productiva, e incluso la obra de arte puede empezar a ser reproducida por miles, como cualquier otra mercancía, que ahí entraría un poco lo que decía Alexis, de qué pasa con el arte en el capitalismo, que deviene en mercancía, que en realidad tiene un doble para el capitalismo, o para el capitalismo, mejor dicho, tiene un doble rol la obra de arte, la de mercancía, pero también la de legitimador del orden social, ¿no? Entonces tenemos un Kutika acá en el Museo del Mar, que, bancado por el macrismo, que le puso un montón de plata, hizo una obra grandilocuente, con gigantografías impresionantes, donde hubo 30 proletarios laburándole a Kutika, cada parte. Fue así, un taller con 30, como Rafael, también en el Renacimiento, muchos olvidan que no fue solo Rafael el que hizo eso, sino que tuvo un montón de artistas atrás, pero donde Kutika trata de cuestionar esta, solapadamente, pone en cuestión todo este desarrollo de emancipación de las mujeres que se está poniendo en boga con el Ni Una Menos, se viene desarrollando ya hace tiempo, ¿no? Sobre todo con el Ni Una Menos, pero que se expresa mucho en los 8 de marzo y demás, y Kutika quiere plantear esta idea que la mujer tiene que volver a ser como su bisabuela, una mujer sufrida, que tolere todo, que soporte todo. Esa es la intención esa es la intención de la obra de Kutika, ¿no? Y la idea del la misticismo. Claro. Y hay mucho misticismo también dentro de su obra, ¿sí? Hay mucho de mito, lo cual es un modo de legitimar el orden macrista, en este caso, agarrándose incluso de un discurso también macrista muy de autoayuda, muy de espiritista, como discurso. Después los hechos son muy materiales y bueno, pero entonces, tiene ese doble rol, la obra de arte en el capitalismo, la de mercancía y la de legitimador del orden social. Esta doble faceta de la obra de arte es la que después van a, de alguna manera, tomar todas las vanguardias del siglo XX, sobre todo los surrealistas, para cuestionar este lugar de la obra de arte, o los dadaístas, donde por ejemplo Duchamp termina poniendo este
el famoso mingitorio en el Inodoro, museo, claro. como diciendo la obra de arte puede ser en serie y hay cuestionamiento incluso a la institución museo como legitimador del orden de las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí ya como que nos adelantamos mucho. Primero, bueno, entonces, esta idea del arte como trabajo, pero trabajo en el sentido bien amplio. Pues, obviamente, Marx va a analizar qué pasa con el trabajo en el capitalismo. Y lo que pasa con el trabajo en el capitalismo es que ¿cómo lo diría? Se salarializa, sería la palabra. Se le da el valor del salario, es decir, se lo esclaviza, se lo aliena. Entonces, ¿por qué se lo aliena? En el sentido negativo del término. Porque el obrero de pronto, como Charlie Chaplin manda a denunciar en su película Tiempos Modernos, no termina de ver el producto final de lo que está haciendo. No es como que de pronto ustedes estén componiendo una obra musical y alguien se lo saque y nunca sepan cómo se desencadena sobre, digamos, hay una alienación en el sentido de que cobremos algo fuera de nosotros mismos, pero donde el producto final de lo que nosotros hicimos no nos corresponde, no nos pertenece. Le pertenece al patrón, digamos, y lo vende como quiera, y incluso después de entrar todo lo que es la alienación en términos de mecanicismos, ¿no? Que también lo denuncia Chaplin, que es esto, ¿no? El que se da con las tuercas y después sale que quiere ponerle tuerca a todo el mundo. Y bueno, eso, el trabajo repetitivo, digamos, eso es lo que hace, lo que el capitalismo convierte el trabajo en eso. Ahora, para el marxismo, el trabajo es lo que permite la evolución del hombre, lo que permite el desarrollo del hombre, ¿sí? Entonces, para Marx el problema no es el desarrollo de las fuerzas productivas, no es que las máquinas están mal porque le quitan trabajo al obrero, ¿no? Que es otra de las ideas que muchas veces circulan. En realidad, lo que permite el desarrollo de estas técnicas, de las fuerzas productivas, es que el obrero pueda trabajar menos horas, que se pueda repartir las horas de trabajo por más manos de obra, y por lo tanto, si lo repartimos a nivel mundial, en 6.000 millones de habitantes, seguramente estemos trabajando 2 horas por día y listo. Con lo cual, claro, quedarían 22 horas de lo que querramos. Entonces, en una sociedad así, el desarrollo, el arte y la cultura, que creo que es un poco lo que vos estabas trayendo, claro, sería un desarrollo que inimaginable para nosotros, como para el del medioevo, inimaginable un celular. Bueno, para nosotros es inimaginable cómo sería el desarrollo de esa arte y cultura. No lo podemos pensar en este momento. El arte, a ver, yo quiero hacer una pregunta. Claro. El arte que se da dentro de la sociedad capitalista, o las producciones artísticas, está dentro de un contexto de alienación. En parte sí, ahí, O sea, ahí en relación con el tiempo, arte-tiempo. claro, ahí entraríamos en un término que sería autonomía del arte, ¿no? Esto es una discusión. El arte goza de cierta autonomía, es cierto, porque el arte, ¿en qué sentido goza de cierta autonomía con respecto al modo de producción capitalista en este caso? Porque el modo de producción capitalista justamente tiene una forma de funcionar, como decíamos recién, mecánica, alienante y demás. En ese sentido, hay obras de arte que siguen siendo alienantes en el buen sentido, es decir, de poner fuera de sí, tener producto final y obtener cierta referencia. Hay gente que la pega dentro del mercado, que sería como, ¿cómo se llama este que la repegó? Felipe Jiménez, y después está el otro, Daniel Marín. el que le gustan a todos los niños ahora. Miro Miro Locker. Miro Locker. Hace 2 rayos, un puntito y se llena de plata. Claro, pero bueno, la pegó. Pero bueno, digamos, hay cierta autonomía en ese sentido. Es decir, todavía el artista puede, digamos, depende también de qué industria del arte estemos hablando. Digamos, si hablamos de la industria cinematográfica, ahí pesa más el término industria que cinematográfico. Entonces, el cine independiente es más difícil todavía. Es decir, hay cine independiente, sí, hay artistas que hacen cine y que se la juegan y después se funden haciendo su película y buscan sus canales de difusión y todo.
pero digamos con llegada a nivel de masas y todo, digamos más difícil, digamos, con todo el nivel publicitario y todo que requiere, digamos, hacer una película. Igual, sí. con esto que decías, trabajar 2 horas, tener 22 horas libres. Sí. Realmente considero que es algo ingenuo pensar que podemos llegar a tener horas libres porque, digamos, estamos culturizados por un lado a querer más. ¿Ves? Tenemos 32 horas libres, bueno, tengo 2 horas más para trabajar. Pero queremos más. Más que queremos. No importa. Queremos más, o más televisión, queremos más horas de televisión y idiotizamos con la televisión, o queremos más cosas. Bueno, pero ahí está la trampa. Todo eso que pretende que vos consumas está hecho para que trabajes muchas horas. O sea, nadie quiere dentro del capitalismo que trabajes 2 horas para que después seas libre las bebidas restantes. Al contrario, te quieren produciendo. Claro, porque por eso es utópico. El capitalismo quiere que consumas, que tengas el televisor cada vez más grande, que mires sus series, que... Bueno, ahí por ejemplo, por una discusión, ¿no? Por ejemplo, el Estado obrero ruso, que después se burocratizó, hay toda una discusión con respecto a un balance de eso, que inevitablemente la izquierda hoy tenemos que tomar, digamos, y discutir profundamente porque, digamos, muchas veces queda asociado marxismo con estalinismo, entonces ahí tenemos que, digamos, comunismo todavía está muy manchado de sangre, en el peor de los términos, ¿no? Por genocidio, por, digamos, un montón de cuestiones que hizo el propio estalinismo, como burocracia. Entonces, pero sin embargo, cuando en los inicios de ese Estado obrero, de esa revolución rusa, una de las discusiones era, bueno, una de las cosas que había mucha fricción en el debate en cómo se desarrollaba la economía en ese Estado, al mismo tiempo de cómo se desarrollaba la autonomía de la cultura. Entonces habían dos conceptos que entraban en choque, en contradicción. Eso está muy bien desarrollado por Trotsky en un texto que se llama Cultura y Nación, dentro de un libro que se llama La Revolución Traicionada, ¿no? Donde discute contra el estalinismo. Pero donde Trotsky acá lo que pone en ese texto es justamente este problema, ¿no? Es decir, bueno, hay un problema, ¿no? La economía en un Estado obrero necesita ser sumamente centralizada, ¿no? Para poder desarrollarse, para poder pensar justamente cuáles son las necesidades de la sociedad, para democratizar la discusión, ¿no? Entonces, porque, digamos, ahí había los consejos obreros, digamos, que no funcionaban solamente como una cuestión de votar si matamos a más imperialistas o menos imperialistas, digamos, votaban, incluso si funcionaban los tres no funcionaban, digamos, la discusión era democrática incluso en ese sentido, a nivel de consumo es como que hoy haya ciertos consejos en Mar del Plata para discutir cómo vienen los colectivos, seguramente más prenderíamos un fuego más de uno, pero más allá de eso, digamos, se discutiría cómo funcionaría, cómo hacemos para que se funcione mejor, dónde están las fallas. Por eso la centralización de la economía. Sin embargo, la cultura necesita cierta autonomía, que hacia ahí ya no puede haber dirección del partido ni del Estado, digamos, el Estado no puede decirle al arte cómo tiene que funcionar, digamos, hay que ahí entran las contradicciones. Por eso después, que lo vamos a ver en el tercer encuentro más detalladamente, Trotsky va a escribir con Breton en el 38, denunciando, ¿no?, al realismo socialista que impone el estalinismo en el 34, entre otras cosas interesantes que si uno lo lee bien va a decir por un régimen anarquista en el arte, ¿no? Eso, porque ya incluso hay muchos discuten la régimen y anarquismo, ¿cómo? ¿No? Pero porque en realidad lo que se está discutiendo es que el arte necesita una autonomía plena. Pero es que el inicio de la Revolución Rusa lo que hacen es agarrar a todos los vanguardistas y los llevan a la Unión Soviética. Claro. Lo mismo es lo que pasa después de la década de los 30. Claro. O sea, a partir ya del 25, 26 empieza... Sí. Todos los artistas, los que eran los popes de la vanguardia, de la Claro. vanguardia histórica. Sí, sí.
Sí, sí, hay, bueno, sobre todo lo que es el movimiento futurista, ¿Cómo diría constituyen el constructivismo? el constructivismo, sí, sí, hay un pleno desarrollo de la cinematografía rusa. La primera escuela de cine, por ejemplo, es rusa. El Estado obrero lo primero que hace es una escuela de cine. Bueno, entonces, esto con respecto al arte como trabajo, ¿no? Ahora, también el arte puede ser, digamos, para el marxismo, es un modo de conocimiento, ¿sí? Esta es otra lista, ¿no? Entonces, arte como trabajo, arte como conocimiento, conocimiento en el sentido de que conocer implica apropiarse, ¿no?, de un pedazo de realidad. Entonces, así como la filosofía se apropia de la realidad para hacer análisis, o el derecho también se apropia un poco de la realidad para fijarse cuáles son las mejores reglamentaciones civiles para regular, digamos, el comportamiento humano y demás. En ese sentido, el arte tiene su modo de conocimiento, es un modo de captar ese fragmento de realidad y hacerlo propio, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijimos, el conocimiento es una forma de apropiación de la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el arte es un conocimiento, porque es una forma de apropiarse de la realidad. Entonces, acá Engels, sobre todo en cartas, hemos visto, era más bien le gustaba más lo que sería la estrategia militar, ¿no? Pero sin embargo era muy culto, muy cultivado, tenía una inmensa lectura de novelas, y entonces había muchas mujeres socialdemócratas de Alemania, socialdemócratas de la época que era, como decir, comunista, o Trotsky ahora. Entonces, digamos, los socialdemócratas de esa época, muchas mujeres enviaban sus novelas a Engels para decir una crítica. Entre ellas Nina Kautsky, que se llama de Karl Kautsky, y Harkness, ahora no me acuerdo el nombre, pero una inglesa. Bueno, tienen intercambio, ¿no?, de eso que las novelas. Margaret Harkness. Y entonces ahí hay estas cartas que después se hacen públicas, mucho tiempo después, son elementos que después los estalinistas van a ir agarrando, o sea, tergiversando como para formular esta idea del realismo socialista, ¿no? Es decir, cómo debería ser la obra de arte. Acá Engels discute en una carta no discute, sino más bien le plantea su mirada, su devolución de la obra. Y Engels va a plantear que le gusta la obra, pero que por ahí a él le gusta más cuando las intenciones políticas surgen naturalmente o intrínsecamente de la lógica de la obra misma, ¿no? Y por ahí que no está en contra de las novelas tendenciosas, donde el autor baja línea política abiertamente, pero que a él le gustaba más el realismo literario, donde digamos, donde la mirada política surgía de la propia dinámica de la obra, ¿no? Y no era una bajada de línea del autor. Esto del realismo es lo que van a empezar a agarrar esto de los estalinistas después, mucho tiempo después, para justificar esta política de control burocrático y policial sobre los artistas. Entonces, en esa mirada, digamos, digamos, entre lo objetivo y lo subjetivo en una obra es donde empieza la discusión. Es decir, en qué medida una obra de arte expresa lo subjetivo y en qué medida una obra de arte está condicionada también por lo objetivo, ¿no? Pero no solamente en el momento de producirlo, sino la obra misma. Cuando analizamos una obra, qué elementos de subjetividad puede estar expresando, pero qué elementos de objetividad también. Ahí vamos, porque sé que este es el punto de discusión, ¿no? Entonces, claro, porque ahí entra la dinámica objetividad-subjetividad, ¿no? Ahí entra ya algunas cuestiones, algunos aspectos, que Engels de pronto metiera el dedo en la llaga del artista, ¿no? Diciendo,
A mí me gusta el realismo porque, por ejemplo, a mí me gusta Balzac, le dice Engels a Minkowski. Balzac era un realista en los dos sentidos. Era un realista literario, por sus formas, pero era un realista porque defendía la realeza, en épocas de ascenso de la burguesía. Claro, pero sin embargo su obra tiene una tendencia objetiva, dice, ese surrealismo lo lleva a una tendencia objetiva a la obra, en la que sus personajes, que son de la nobleza, son personajes decadentes, que ya no pueden soportar más vivir como viven. Entonces Balzac, a pesar de su propia ideología, de su propia posición política, termina expresando, o sea, su obra termina expresando todo lo contrario, termina expresando una realeza en decadencia que no va más y que justificando el ascenso de la burguesía, a pesar de que él estaba en contra de la burguesía, como artista, como persona, como individuo, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a plantear Engels a Minkowski en esa carta. El realismo socialista no es ni realista ni socialista, diría Meyerhold, que después fusilaron por decir eso, pero ¿por qué no era realista? Porque en realidad no había una tendencia objetiva donde Stalin era el más grande de todos, digamos. En realidad, claro, en realidad había genocidio, había campo de concentración, o sea, había una política de control policial totalizador en ese sentido, totalitario sería la palabra. Pero bueno, más allá de esa discusión que vamos a poder tener con respecto a eso, Engels mete el dedo en la llaga en este punto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? Que llevándolo a la Argentina, podríamos hablar de un Borges, que es decir, avanzó tremendamente a nivel universal, incluso, digamos, la literatura, y incluso podemos estar enojados que jamás haya recibido un premio Nobel por la literatura, y sin embargo el tipo era un gorila, un oligarca, era un tipo que estaba en contra de la clase obrera, que digamos, entonces podemos ver también que una cosa es el artista, y otra cosa es la obra de arte que ese artista puede estar produciendo, si no muchas veces está vinculado. Y ahí sí, abrimos el debate. No me acuerdo cómo iba. Objetivo y subjetividad, tal vez. Sí. Primero que quiero decir es que yo le puedo sacar una foto a mi abuela con la pava, el mate, la azucarera, la cervera, el fuego prendido, pues puedo dar algo muy hogareño y mi subjetividad, digamos, va por ese lado. Cuando la persona lo ve y dice, pobre vieja, no tiene plata para comprarse un termo, desperdicia el gas, generando efecto invernadero, consume azúcar y por eso está tan gorda, no le queda mucho sin entender. Sí, el arte provoca, digamos, la subjetividad, pero de cada uno, del artista y de quien presencia, digamos, accede al arte. Sí, que provoca una subjetividad, pero también en el momento que vos estás produciendo una foto, hay una parte que vos controlás y hay una parte que no, siempre. Es decir, ahí está siempre esa disyuntiva entre, incluso, o la fotografía puede sonar como más claro, incluso cuando ejecutás una obra pictórica. Pero, vos partís de una idea. Yo acabo de relatar, sí. La fotografía no está. Sí. Yo se la traté. Sí. Un cuento. Así que imaginemos un texto. Puede ser texto, puede ser una canción. Sí, por eso digo, incluso una pintura, digamos, incluso en ese texto vos podés escribir en un sentido y estar expresando otro sentido. Digamos, empieza de hecho, por ahí en esa foto de lo del gas, ese relato del gas, digamos, la objetividad pasa por la realidad de ese momento, pero por ahí, 50 años después, esa misma realidad no funciona. ¿Entiendes? 2 horas después, lo que importa es quién accede, digamos, quién toma ese recorte de la realidad. O sea, la obra de arte existe en el momento que el autor muere, digamos. No muere físicamente, sino que yo dejo una foto acá, no importa quién la agarra, ¿no? Yo me voy y dejo el celular que lo encuentra y si él tiene esta foto y dice, uy, qué loco, y otro dice, uy, qué aburrido.
Eso es el arte, o sea, la muerte del autor. Claro, bueno, eso es lo mejor del autor, estoy tomando la forma. Que habla del arte y con el autor de cierta forma. También el arte es interpretado por el que aprecia. También hay una cuestión que planteaba acá, que lo mismo que estaba planteando el compañero, que dice en un momento, bueno, hay un árbol, escribímelo. Uno empezó por eso, por la boca, después por las ramas y terminó el tronco. Y otro empezó a describirlo, el árbol empezó a escribir desde el tronco, se fue a la rama y después se fue a la hoja. O sea, el elemento de la realidad es el concreto, pero después de la subjetividad de cada uno, como lo ve. Eso sucede siempre. Igual de todas formas, la subjetividad está condicionada por el elemento de la realidad, por simbología de la realidad, por una cultura. Está todo eso. Pero nosotros tomamos todos los elementos de la realidad para poder hacer arte. También tomamos todos los elementos de la realidad para poder hacer una interpretación sobre ese elemento, sobre ese arte. No estamos fuera de la realidad. Yo llegué tarde, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta era si inicialmente habían definido que era arte, porque una cosa es un ejercicio plástico, un ejercicio artístico que puede ser una foto, y otra cosa es una obra. Digamos, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces no sabía, se habían definido inicialmente cómo estamos categorizando el arte. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de obra? Son dos cosas distintas. Bueno, también. Porque una cosa es yo hago una foto de mi abuela y está buenísimo, pero para que exista obra tiene que pasar otras cosas. Sí. Primero, me parece que para poder, digamos, que es lo que estamos haciendo, definiendo el arte por ahora, como dimos una definición como trabajo, como anterior, creo antes de llegar habíamos planteado esta idea de que para Marx es una mirada totalizadora en el sentido de global, de una unidad diferenciada entre elementos que interactúan al mismo tiempo, ¿sí? Que tiene que ver con la dialéctica materialista como concepción. Entonces, digamos, no es que es o trabajo o conocimiento, es trabajo, es conocimiento, es, digamos, y entran en contradicción, digamos, y eso es la dinámica, digamos, dialéctica de las cosas. Entonces, pero primero como para definir, digamos, para ordenar un poco estas definiciones, estos conceptos que vamos tirando, parten de una definición más general que tienen que ver con la relación del sujeto con su realidad social, es decir, hay una relación social. Esto va a ser, es que Marx siempre va a hacer esto en eso. Estamos hablando siempre de relaciones sociales, no de un individuo, ¿sí? Incluso, justamente, Marx lo que más va a atacar a Adam Smith y a David Ricardo cuando hace política económica es que los tipos siempre, o a Rousseau, pero siempre los tipos hablan de el hombre como un individuo, como lo que vos dijiste, el tipo en el campo, la artista que, bueno, siempre lo describen así, como una cosa por fuera de toda realidad social y que en sí mismo, entonces definen al hombre en sí mismo, por sí mismo, por fuera de cualquier relación social. Entonces es una abstracción tan pura que no tiene asidero con la realidad. Entonces siempre Marx va a estar machacando esta idea de la relación social y en qué contexto estamos poniendo, entonces siempre va a discutir en esos términos Marx. Entonces es la relación de un sujeto con esa realidad social. Siempre, ¿no? Como definición más general para poder acercarnos a una definición más general del arte. Entonces el arte es un modo de relación social también, que está dentro, en cuya relación social se establece una relación con los modos de producción, con las clases sociales, digamos, y que está en permanente contradicción. Y entonces, ¿qué es lo que entra en contradicción? La objetividad y la subjetividad. Lo social y lo individual, digamos, son términos que siempre están en contradicción. Entonces, es el resultado de esas contradicciones, ¿no? Lo que define a la obra de arte. Entonces, la obra de arte podemos verla siempre como un resultado de un montón de contradicciones en lo que entra en juego lo objetivo y lo subjetivo, lo individual y lo social. Entonces hay modos de analizar una obra de arte, pero modos que necesariamente se interrelacionan, por lo menos desde un punto de vista marxista. Después están los que se especializan en, pero para el marxista no hay especialización sino que una obra de arte la vamos a poder definir por la psicología del artista, sí,
pero también la vamos a poder definir por su contexto sociológico, sí, pero también la podemos definir por lo formal, es decir, por cómo están constituidos el color, las formas, digamos, el lenguaje propio de esa obra, también, pero no es una escindida de la otra, digamos, es el resultado, incluso con qué material trabajó y por qué trabajó con ese material y no con otro. Por ahí fue porque era pobre y no conseguía otro material, y entonces con ese material pobre hizo una cosa impresionante, y por ahí era multimillonario y podía decidir y tuvo una elección más de tipo personal. Hay veces que las decisiones de con qué material trabajamos no son personales, sino son condicionadas por la realidad social. Eso, digamos, entonces, digamos, no es que yo me propongo trabajar en 35 milímetros y ya está. No, es carísimo. Entonces tengo que pensar mucho. Hacer una película con un serie. No. Que existe ya. Entonces, digamos, eso sería... entonces, en ese sentido están los objetivistas y los subjetivistas en el arte, ¿no? Los subjetivistas serían, por ejemplo, el romanticismo. Todos los románticos del arte, donde se pensaban como el arte como un martillo, ¿no? Es decir, como el martillo que golpea la realidad y la confronta y la moviliza. Y después están los objetivistas que más bien tienen la tendencia al realismo, ¿no? Esto de la obra en sí misma va produciendo el reflejo de la realidad, ¿no? Es decir, como un reflejo de esa realidad, ¿no? Para el marxismo no es ni una ni la otra, es decir, o es y no es al mismo tiempo las dos cosas, porque puede funcionar como un martillo en algunos aspectos, pero también como un reflejo, es decir, el caso Mayakovsky, el futurismo, digamos, era un poeta que se pensaba a sí mismo como un martillo, pero sin querer también era un reflejo de las contradicciones sociales que sufrió la Unión Soviética. Poeta que después se suicidó porque no soportó el realismo socialista, ¿no? Entonces, digamos, esas son, digamos, incluso Trotsky va a hacer una crítica de Mayakovsky tomando esta idea que hace Engels de Balzac o que hace Lenin de Tolstoy, porque Lenin, después hay un texto que no sé si lo pueden leer que se llama Tolstoy, El espejo de la Revolución Rusa, que lo escribe en 1908. Revolución porque la primera revolución rusa fue en 1905, que fue derrotada. Entonces, pero Lenin hace ¿qué hay ahí? Una batalla de interpretaciones. ¿Qué pasaba? El zarismo salió con su pluma a decir de todo, que yo cuando el propio zarismo lo persiguió, digamos, todo. La burguesía liberal, que se proponía como una clase alternativa al zarismo, también salió a defender a Tolstoy desde su mirada. Entonces Lenin sale también a hacer su propia interpretación de la obra de Tolstoy con esta idea de espejo, pero de un espejo que distorsiona para Lenin, porque agarra esta idea de Balzac que toma Engels, es decir, que Tolstoy, a pesar de que era un campesino que propugnaba la revolución pacifista de los campesinos, sin embargo en sus obras retrataba tan bien al campesino ruso que se dejaba sentir que el campesino iba a hacer una revolución recontra sangrienta, no tenía nada de pacifista el campesino ruso, que la revolución iba a ser muy, muy catastrófica porque eran tan miserables las condiciones sociales, de tanta persecución, de tanta muerte, de tanta superexplotación, que Tolstoy mismo veía que Campesina no iba a tener una revolución pacífica con el zarismo, iba a ser muy destructiva. Entonces, en ese sentido, Lenin agarra esta idea de Engels, que hace el análisis sobre Balzac y recupera a Tolstoy en lucha política contra la burguesía liberal y contra el zarismo, ¿no? Pues la burguesía liberal reivindicaba a Tolstoy esta idea del pacifismo y todo esto. Bueno, entonces, el arte como conocimiento entra esta discusión, la subjetividad y la objetividad en una obra de arte, o en el proceso artístico. Y también va a haber una discusión más, que es el arte dentro de un proceso histórico, ¿no? Acá cuando entramos en un proceso histórico tenemos que hablar del proceso de lo que Marx va a definir como el desarrollo desigual de la historia, ¿sí? Y acá es donde más se entra esta discusión de lo que para el marxismo va a ser la definición de base y superestructura,
que sería la base, serían esos modos de producción que descubren el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Ahí entra mucho a través de esta cuestión de cuando se discute el marxismo, que se le trata de darle una mirada, como si fuese una mirada vulgar o mecánica, ¿no? Entonces pareciera que el marxismo no tiene nada que decir del arte, porque pareciera que lo importante para el marxismo es la economía, y que después todo lo que es la superestructura, que serían las formas políticas, la filosofía, el arte, el derecho, son meros reflejos de esa economía. Entonces tenemos una economía capitalista y el derecho refleja la economía capitalista, el arte refleja la economía capitalista. Entonces el problema es la economía. Entonces pareciera que el marxismo solo tiene que discutir la economía. Obviamente ni Marx y Engels estaban ni cerca de una mirada mecánica en ese sentido, y incluso van a ver el valor que tienen los elementos de la superestructura para confrontar justamente a esa base económica, ¿no? Que incluso podía generar cambios sociales. De hecho, hubo movimientos revolucionarios que se dieron desde la conciencia y no desde las condiciones. O sea, iba a decir sin más lejos, y voy a dar el ejemplo de Espartaco, que es irse muy lejos, pero digamos, Sí, Espartaco era a partir de las ideas, las condiciones sociales, pero también a partir de las ideas, ¿no? Esparta, digamos, tenía toda una concepción, esa comunidad, se rebelan contra el Imperio Romano, pero no había condiciones sociales para hacer ninguna liberación de nada. Eso era así, y de hecho después lo que surgió fue un periodo de decadencia de todo ese Imperio Romano en la que ninguna clase social podía gobernar sobre la otra. Pero bueno, ahí sería por ejemplo, un buen ejemplo de cómo a veces hay ideas que están en la superestructura generan ciertos cambios sociales, y no necesariamente la base económica. Pero acá Marx, por ejemplo, con respecto al arte, ¿no? Es decir, valorando esta cuestión del arte, va en un texto que está en los Grundrisse, va a plantear un problema con el arte griego, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, ¿qué tiene que hacer, no sé, Júpiter o Vulcano, o sea, agarrando esto de la mitología griega, qué tiene que hacer al lado del pararrayos o de la fábrica, no sé, PepsiCo, o digamos, empieza a hacer esas analogías, ¿no? Es decir, ¿qué tiene para ofrecernos los griegos en el momento en que el modo de producción está avanzando en este sentido? Entonces, el tipo dice, pero sin embargo, a pesar de que tenemos todos estos avances, nos sigue produciendo un placer estético las obras griegas. ¿Por qué dice el tipo? O sea, si él tuviese una mirada mecánica de modo de producción y superestructura, entonces, se supone entonces que, claro, que el arte griego solamente podía ser valorado dentro del modo de producción esclavista, que no podía ser valorado en otro modo de producción. Sin embargo, en el modo de producción capitalista, el arte griego sigue siendo valorado como canon de belleza, como ideal, ¿no? Entonces, Marx se pregunta eso, ¿por qué nos sigue suscitando esa? Y trata de bosquejar algunas respuestas, digamos, y entre otras cosas hablar de algunas cuestiones medio psicológicas, digamos, ¿no? Esto de la cuestión de cuando uno recuerda su niñez, la recordamos, ¿no? El hombre se ha desarrollado, pero como que el arte griego es una especie de la niñez histórica de la humanidad. También habla de niños precoces y niños maleducados. Los niños maleducados serían los bárbaros, los precoces para Marx serían los egipcios, precoces porque el modo de producción no se correspondía con semejante construcción cultural como las pirámides y demás. Y sin embargo para Marx los griegos significaban una especie de niños normales, de la infancia normal de la humanidad, ¿no? Porque se correspondía bastante. ¿Por qué? Porque él decía que esa forma de producción artística, solamente podía funcionar por la mitología griega, y que la mitología griega solamente podía funcionar por un modo de producción esclavista. Entonces, que no puede volver a repetirse esa forma de producción artística, que esa forma de producción se dio de producción artística se dio solamente en ese momento, en ese contexto de ese modo de producción esclavista.
que esa era la relación que le encontraba. Entonces, que en el modo de producción capitalista uno puede copiar exactamente una obra, pero ya no tiene el mismo sentido que produciéndola en ese contexto, ¿no? Entonces ahí entra un poco lo que, no me acuerdo quién había tirado sobre los contextos, en las, que tiene que ver, qué relación tiene el contexto con el arte. Un poco esto es lo que va a explicar Marx, pero bueno, esto sí lo traigo a colación para mostrar que no hay una relación mecánica entre base y superestructura y que Marx y Engels estaban lejos de tener una mirada mecánica entre esas, entre el modo de producción y cómo se expresa después en la superestructura. Y para ir cerrando un poquito ahora, les quería traer también a colación, después esto lo van a desarrollar por el siglo XX, van a haber autores como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Bertolt Brecht mismo, George Lucas, George Lucas. Y después, más adelante, va a estar más desarrollado por Terry Egerton, más contemporáneamente, que tiene, bueno, una sobre literatura, que tiene Terry Egerton. Y durante los 70 estaba Guy Debord, que va a escribir un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, muy recomendable. Guy Debord fue uno de los fundadores del situacionismo francés, que fue uno de los movimientos artísticos que más se destacó por sus pintadas en el Mayo francés, por sus célebres frases, como la libertad es la conciencia de la necesidad, que en realidad es una frase de Engels, que los situacionistas la empiezan a pintar por todas las calles de París. Guy Debord, por ejemplo, va a agarrar estas ideas de mercancía, el doble rol del arte como mercancía, como legitimador social, lo va a desarrollar mucho más en ese libro. Entre otras cosas, va a decir que el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. ¿Sí? Entonces ahí va a empezar a profundizar un poco esta concepción. O el espectáculo es el capital a un grado de acumulación tal que éste deviene en imagen. ¿Qué significa esto? Publicidad. Entonces, digamos, esta necesidad de que el trabajo produce un producto y que el producto produce un consumo y que el consumo a su vez produce la necesidad del producto, ¿no? Entonces, ¿cómo juega esto en el espectáculo, ¿no? Concepción del espectáculo del sistema capitalista, pero eso ya es más para profundizar más adelante, pero digo, hay muchísimos autores que van a agarrar estas bases de Marx y Engels, es decir, el arte como fetiche, el arte como trabajo, el arte como conocimiento, el arte y la relación de desarrollo desigual de la historia, la relación base-superestructura. Va a haber muchísimos teóricos que después van a agarrar estos elementos y la relación entre objetividad y subjetividad, sujeto y realidad social, es decir, cómo interactúan esos conceptos. Una de las claves para entender es siempre esta idea de que siempre Marx está hablando en términos de relaciones sociales que interactúan. Y cuando hablamos de interactuar, hablamos de decir, conceptos contradictorios que están interactuando entre sí, que se están modificando a sí mismos permanentemente. Acá entra todo esto después, para quien quiera profundizar, digamos, la dialéctica un poco hegeliana, lo que va a tomar esta idea de el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo, o de lo probable, de la necesidad a la probabilidad, no, al revés, de la probabilidad a la necesidad, digamos, esos cambios, digamos, que está muy bien desarrollado por Trotsky, creo que también estaba dentro de los textos del ABC de la dialéctica materialista, texto recomendable para entender un poco más de qué va la dialéctica, si para la dialéctica materialista o para la dialéctica en sí mismo, digamos, no
digamos, A nunca es igual a A, ¿no? Eso después lo va a desarrollar muy bien Trotsky. Nunca es igual a sí mismo, porque hay que entender la dialéctica como un proceso que está en el tiempo, que está en permanente movimiento. Entonces, donde esos cambios, pequeños cambios moleculares, hay que estar evaluándolos para ver cuándo se produce un cambio cualitativo de la situación, ¿no? Podemos llevarlo a la fotosíntesis y cuando un poroto deviene en una flor, y entonces, digamos, todo ese proceso, ir evaluando, eso sería la dialéctica, ¿no? Diferencia del silogismo, que no niega el silogismo, sino que lo incorpora. El silogismo sería A es igual a A. Y si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Esa sería, digamos, una lógica formal. La dialéctica no niega esa lógica, la incorpora, la desarrolla, pero planteando los términos de la imposibilidad de que algo sea igual a sí mismo, ¿no? Que después esto va a tener connotaciones políticas para otros aspectos, es decir, cuando un Estado obrero deja de ser un Estado obrero, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí ya empieza, cuando complejizamos, hoy sería, por ejemplo, la discusión en Cuba, ¿es un Estado obrero? ¿No es un Estado obrero? Si lo es, ¿cuándo debe ser? Con todo lo que está pasando en Cuba, ¿no? Entonces, ¿hay que seguir defendiendo a Cuba o no? Digamos, a partir de esas definiciones, se generan un montón de dilemas políticos y demás. Hasta acá, para que procesemos. Fuera de cualquier contaminación, digamos, política, social, o lo que sea, ¿no? Entonces, incluso Trotsky y Lenin también después van a discutir con otras concepciones que se llamaban de distinta forma, pero que tenían esta idea del arte por el arte, ¿no? De que el arte puede ser ajeno a cualquier realidad social. Entonces, digamos, en realidad, cuando hablan del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de una sociedad comunista, es decir, la cultura y el arte, la magnitud que van a tener en una sociedad comunista, están partiendo de la idea de que los medios de producción, es decir, todas esas fuerzas productivas van a estar en manos de los propios productores, es decir, de los propios trabajadores. Entonces, estando esos medios de producción en manos de los trabajadores, es lo que va a permitir, entre otras cosas, digamos, que se trabaje menos. Digamos. De hecho, ¿cómo se dice? ¿Yerno o nuero? Yerno. De Karl Marx, se llamaba Paul Lafergue. Claro. Igual hoy en día, como. Sí, Todo. Es muy artístico. Claro. Entonces, yo no sé si porque Marx lo habrá mandado a laburar o qué, pero Paul Lafergue lo corrió por izquierda y sacó un libro que se llamó El derecho a la pereza. Entonces, pero es interesante porque es donde más desarrolla esta concepción de Marx, ¿no? De esta idea de que en realidad el problema de los trabajadores es que hoy siguen peleando por su puesto de trabajo, es decir, que siguen peleando por trabajo. Y en realidad el movimiento obrero se va a emancipar cuando pelee por su derecho a la pereza, es decir, por tener los medios de producción en sus manos, repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, laburar 2 horas y rascarse 20, digamos, o 24. Entonces, a lo que voy es eso, que las condiciones objetivas, ¿no? Sí están dadas para hacer eso. Es decir, los medios de producción existen, y existen de una manera increíble, jamás pensada hace 2 siglos atrás. Entonces, hay un desarrollo de fuerza productiva a nivel mundial que permitiría eso, objetivamente. Después está el problema subjetivo, ¿no? Que hay toda una discusión, bueno, ¿qué pasa con la conciencia? ¿Qué pasa con...? ¿no? Y ahí entra toda la dinámica de la lucha política, la lucha ideológica, la lucha teórica, la lucha política, la lucha sindical, digamos, todas las aristas de las luchas que se dan en el marco del sistema capitalista, pero que tienen que ver con eso, con en qué medida la izquierda puede aportar el desarrollo de la conciencia social de la clase obrera. No hay que olvidar de que venimos también, como arranqué al principio, venimos de una derrota a nivel histórico y mundial, digamos, que
genocidios mediante en Latinoamérica, con digamos, la caída por sí mismo de la burocracia stalinista en el este europeo y la Unión Soviética, y todo eso fueron golpes en la moral, en la conciencia de todo el mundo, desde esos lugares que hay que tratar de rehabilitar, o que nuestra pelea es por rehabilitar las ideas del marxismo, rehabilitar la concepción del comunismo, es decir, que el comunismo no queda asociado a un régimen policial totalitario o stalinista, sino que el comunismo es una sociedad sin clases, sin explotación del hombre por el hombre, sin Estado, ¿no? Entonces, eso, sin Estado, va a ser toda una discusión cuando el encuentro que viene nos metamos con cultura y arte proletario, la discusión que va a tener Trotsky con las vanguardias rusas, exactamente, ¿no? Entonces, digamos, pero eso bueno, lo podemos profundizar la clase que viene. Yo no sé si, por ejemplo, cultura, yo no di la definición, ahí Trotsky tiene una definición que es que cultura viene de cultivar la tierra, de ararla. Entonces, cultura es eso, es todo lo que el hombre se apropia de la naturaleza, es decir, es esa relación que hoy hablábamos contradictoria entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Pero a mí me queda como la duda de, cuando vos mencionás trabajo, también tenés como una definición muy parecida a la definición de esta que das de cultura, o por lo menos la que yo también tenía de cultura. Claro que es cultivar la tierra, es parecido, lo que pasa que el trabajo es el hombre se pone fuera de sí para producir algo, ¿no? Esa sería como la definición más general del trabajo. Cultura es el conjunto de esas cosas que genera el hombre y que tiene que ver con transformar la naturaleza y con la cual se transforma a sí mismo. Es decir, por eso yo decía hoy que técnica y cultura van de la mano. La técnica permite, la acumulación de técnica permite desarrollar una determinada forma de cultura. La acumulación de esa cultura permite, digamos, hacer avanzar a la técnica. Entonces, digamos, es volvemos a lo mismo, una relación dialéctica entre esos dos términos, que son inseparables, es una unidad. Sin una no hay otra. En un sentido, no hay técnica sin cultura, no hay cultura sin técnica. Y una cuestión más, como para ir debatiendo, ahí una de las cuestiones es que se desarrollan las fuerzas productivas a partir de esto, ¿no? De la acumulación de técnica, es decir, de cultura. Y entonces ahí Trotsky va a hacerse una pregunta: ¿qué es primero? Si la división de la sociedad en clases o las fuerzas productivas. Es una pregunta que se formula. No sé si recuerdan esa pregunta, si lo leyeron ese texto. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es primero? La división de la sociedad en clases sociales distintas y antagónicas incluso, o el desarrollo de las fuerzas productivas. Qué buena pregunta. Buena pregunta, Mario. Pero desde el punto de vista antropológico, la pregunta que estás haciendo desde el punto de vista Sí, de los como inicios. el pasaje del paleolítico al neolítico. Claro, algo así, si querés. Claro, Eso lo te- pienso desde ahí. Sí. No, que no habría fuerzas productivas hasta que no existe la división del trabajo, supongo, división de clases. Y para que exista división de clases tenés que pasar de un sistema nómade a un sistema sedentario, tenés que pasar a la agricultura. ¿Y entonces qué es primero? Las fuerzas productivas. Sí. Bien, las fuerzas productivas. Porque Es decir, la humanidad fue acumulando y después en algún momento pudo, digamos, entre los análisis surge esto del comunismo primitivo. ¿Qué era el comunismo primitivo? Era un comunismo de la miseria, donde se repartía la miseria por partes iguales, pero era lo que daba. Sí. Había que salir Claro. a cazar, Claro, a recolectar. Entonces, Y si no lo hacían todos, te claro, morís. se moría. Era una cuestión de vida o muerte. no había posibilidad que se pase el nivel. Exactamente. Entonces, al momento de que se empieza a acumular técnica, es decir, que empieza a desarrollarse la fuerza productiva, empieza a generarse cierta cultura, empieza a haber
acumulación Producción. de producción y empieza a suceder un excedente. A partir de ese excedente, ese excedente es lo que va a permitir que pueda haber un sector que piense, que se dedique a pensar, ¿no? Cómo hacer que funcione mejor las cosas, ¿no? Entonces ahí se empieza a establecer la primera división del trabajo. ¿Fue negativo la división del trabajo? Marx eso se lo pregunta. Y él dice, en principio no, porque fue lo que permitió el desarrollo de la humanidad. Sin esa división del trabajo no hubiese habido desarrollo de la humanidad. Ahora, llegamos a un punto en que esa división del trabajo empieza a ser casi un... Marx no habla en términos de genocidio porque la palabra genocidio todavía no existía en esa época, pero sí habla de un exterminio de masas, lo plantea en esos términos de división del trabajo. Es decir, hoy llegamos a un desarrollo de las fuerzas productivas tal que mantener la división del trabajo es antihumano, digamos, contra la propia dinámica de la humanidad. De hecho, la propia existencia de los estados nacionales van en contra de la propia dinámica del desarrollo de las fuerzas productivas. Ustedes fíjense que las técnicas, las tecnologías van avanzando y avanzan y avanzan y se desarrollan y está muy frenado todo. O sea, ¿por qué no se socializa todavía? ¿Por qué todavía está como en stock, digamos? Porque primero sigue primando las necesidades de los estados, sobre todo los estados imperialistas, por sobre las necesidades sociales. Y los estados siguen siendo un elemento que están frenando el desarrollo de esas fuerzas productivas. Pero cuando las fuerzas productivas se siguen desarrollando, llega un punto de esos estados entran en contradicción y no hay Unión Europea y no hay, digamos, nada de esas utopías de ni Mercosur, ni digamos, utopías de que los estados puedan unirse desde las burguesías, porque son la propia dinámica de las burguesías la que lleva a que se formen estados-naciones e impida el propio desarrollo de la fuerza productiva. Es decir, hoy la burguesía ya es más que un impedimento para el desarrollo de esa fuerza productiva. Lo llevamos un ejemplo, porque sigue predominando el auto a nafta y cuando ya está súper desarrollado y se sabe otros tipos de funcionamientos de autos y bueno, ahí entra en cuestión petróleo, digamos, hay otros intereses que no tienen nada que ver con la ecología, ni con el cuidado del medio ambiente, ni con hacer que mejoren mejor los sistemas de transporte público, ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, digamos, por lo que el compañero planteaba, Marx y Engels van a plantear esto de que en una sociedad sin clase, sin Estado, es impensable, digamos, cómo se va a desarrollar las fuerzas productivas. Marx va a hablar en un término de socialismo y diferenciado del comunismo, que sería como una suerte de primera fase del comunismo y segunda fase del comunismo. La primera fase donde todavía habría estados, porque habría necesidad de ese estado, pero es una fase donde el estado se extingue, que no tiene necesidad de existencia porque no hay necesidad de antagonismo de clases sociales, ¿no? Pero bueno, eso está muy relacionado con la discusión del desarrollo de fuerzas productivas y la división de la sociedad en clases sociales antagónicas. Un poco vamos para ir cerrando las ideas. Para el próximo encuentro vamos a ver cultura y arte proletario, donde nos vamos a meter ya directamente en una discusión donde se da en el marco del primer Estado obrero con las vanguardias rusas. Ahí ya entraríamos más profundamente en esta idea de cultura socialista, contraposición a cultura capitalista. Bueno,